Hola a todos, hoy vamos a comenzar resolviendo el examen de convocatoria de febrero de la primera semana del curso 2020-2021 de funciones de variable 1, pero vamos a seguir con las distintas versiones que existían de dicho examen. Aquí vamos a tener 4 ejercicios distintos al que ya subimos inicialmente. En el primer ejercicio nos dan también una sucesión definida por recurrencia y nos piden estudiar la convergencia de dicha sucesión. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular su posible límite. Entonces, para ver el posible límite de la sucesión, tenemos que estar definida como a sub n al cuadrado menos 2 veces a sub n por el término a sub n más 1 igual a 0. Entonces, cuando tomamos límite, cuando la n tiende a infinito, si llamamos L al límite de nuestra sucesión, entonces a sub n tiende a L, luego aquí me queda L al cuadrado, menos a sub n tiende a L, 2L, y el término a sub n más 1 también tiende a L, y todo eso más 1 igual a 0. De aquí que sacamos que este término nos quedaría L cuadrado menos 2L cuadrado sería menos L cuadrado más 1 igual a 0, es decir, L cuadrado es igual a 1, y por lo tanto tenemos que L es igual a más menos 1. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si, bueno, tenemos dos posibles límites, no sabemos si va a tender a los términos positivos o negativos, pero observemos que vamos a reescribir esta sucesión de recurrencia, es decir, el término a sub n al cuadrado menos 2a sub n por el término a sub n más 1 igual a 0, se puede escribir como este término pasamos sumando y nos quedaría 2a sub n por el a sub n más 1 igual al a sub n cuadrado más 1, y ahora, suponiendo que el término a sub n fuese distinto de 0, podríamos dividir y nos quedaría entonces que a sub n más 1 es igual a el término a sub n al cuadrado más 1 entre 2a sub n. O sea que en realidad lo que vemos aquí es que todos estos términos son siempre positivos, porque si el término a sub 1 es un término positivo, todos los términos que aparecen aquí son también positivos. Podríamos demostrarlo por inducción, pero es algo más fácil de ver. Por lo tanto, eso significa que el posible límite que vamos a tomar va a ser el límite positivo. Es decir, es L igual a 1. Y ahora, tenemos una sucesión que empieza en un término a sub 1, que es mayor que 0. Pero no sabemos cuánto vale. Si valiese un medio y el término, el límite es 1, diríamos, pues la sucesión tiene que crecer hasta el término igual a 1. Sé que tengo que probar que es una sucesión creciente. O si el primer término fuese 7 y el límite es 1, sabría que la sucesión debe de crecer y sabría que es lo que tengo que probar. Sin embargo, aquí el primer término no sé cuánto vale, simplemente que es una cantidad positiva. Entonces no sé si debo probar que mi sucesión es creciente a 1 o decreciente a 1. Y para ello vamos a ver qué pasa con el término a sub 2. Entonces, estudiamos el término a sub 2. Decimos, bueno, pues a sub 2, una vez que ya lo hemos reescrito de forma, sería el término a sub 1 al cuadrado más 1 entre 2a sub n. Pero ya esto podemos simplificarlo y escribirlo como un medio que multiplica el término a sub 1 al cuadrado más 1 entre a sub 1. Aquí tenemos que poner también un 1. Y esto es lo mismo que un medio de a sub 1 cuadrado entre a sub 1, me quedaría a sub 1, y aquí nos queda 1 partido a sub 1. Claro, y resulta que este término que tenemos aquí es siempre más estricto que 2. ¿Por qué? Porque esto viene de usar la desigualdad a sub 1 menos 1 al cuadrado es mayor o igual que 0. Podemos poner aquí un mayor o igual que 2 si queremos. Es decir, esto nos quedaría que a sub 1 al cuadrado menos 2a sub 1 más 1 es mayor o igual que 0. Como el término a sub 1 es distinto de 0 o es positivo, podemos dividir toda la ecuación entre 0, entre a sub 1, y nos quedaría entonces que a sub 1 menos 2 más 1 partido a sub 1 es mayor o igual que 0, y de aquí sacamos entonces que a sub 1 más 1 partido a sub 1 es mayor o igual que el menos 2 pasa sumando que 2.
Por tanto, resulta que todo esto es siempre más igual que 2 y entonces esto es mayor o igual que 1/2 por 2, que es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que el segundo término ya es mayor que mi límite. Y además, tenemos que el término a sub n más 1, que es igual a 1/2 del término a sub n más 1 partido a sub n, con el mismo razonamiento es también mayor o igual que 1 para todo n perteneciente a los naturales. ¿Y eso qué significa? Que entonces acabamos de probar que nuestra sucesión a sub n está inferiormente acotada por 1. Como está inferiormente acotada por 1 y todos los términos a sub n son mayores o iguales que 1, excepto quizás el primer término a sub 1, lo que nos interesa demostrar que nuestra sucesión es decreciente. Entonces, esto nos indica que debemos probar que nuestra sucesión a sub n es decreciente. Y entonces para ello vamos a estudiar, por ejemplo, qué pasa con el cociente a sub n más 1 entre a sub n. Claro, esto nos quedaría que a sub n más 1 sería 1/2 de a sub n al cuadrado más 1 partido a sub n, y todo esto lo dividimos entre a sub n. En conjunto, ¿qué nos queda? Nos quedaría aquí el 1/2 y aquí nos quedaría el a sub n al cuadrado más 1, todo eso dividido entre el a sub n al cuadrado. O lo que es lo mismo, tendríamos aquí 1/2 que multiplica a 1 más 1 partido a sub n al cuadrado. Pero claro, nosotros hemos visto que los términos a sub n son siempre como mayores o iguales que 1. Entonces, como a sub n es mayor o igual que 1, tenemos entonces que a sub n al cuadrado también mayor o igual que 1, y por lo tanto 1 partido a sub n al cuadrado es menor o igual que 1. Luego todo esto nos queda menor o igual que 1/2 que multiplica a 1 más 1, que sería 1/2 por 2, que es igual a 1. Es decir, si a sub n más 1 entre a sub n es menor o igual que 1, eso significa que a sub n más 1 es menor o igual que, pasamos el a sub n multiplicando, que a sub n para todo n perteneciente a los naturales. Entonces tenemos que demostrar que la sucesión es decreciente. Luego, como a sub n es una sucesión monótona decreciente y está acotada inferiormente, el teorema de Bolzano-Weierstrass nos asegura que es convergente. Como hemos calculado el posible límite, lo que tenemos es que a sub n tiene que converger a L, que era igual a 1. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Vamos ahora al siguiente ejercicio. En el ejercicio 2 nos dan aquí la función parte entera y queremos ver la existencia de este límite. Entonces, vamos a hacer una discusión previa, es que observemos que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de la parte entera de x,
es igual a 1. Mientras que el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la parte entera de x, es igual a 0. Y esto realmente es por la definición, es porque para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si el punto x se acerca mucho al 1 por la derecha, es decir, si esto es menor que el delta, entonces el valor absoluto de la parte entera de x menos 1 es menor que epsilon. Solo que aquí, dentro de tomar este x cercano a 1, estamos añadiendo la condición, y es que el x es mayor estricto que 1. Y abajo tenemos una situación análoga, pero exigiendo que la x sea menor estricto que 1. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando estudiamos los límites laterales? Pues que si estudiamos los límites laterales, obtenemos, por un lado, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función x entre x menos 1, todo eso elevado a la parte entera de x menos 1. Claro, resulta que esto lo podemos interpretar como el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x entre x menos 1, todo eso elevado a 1 menos 1. Y esto es porque a partir de un cierto x mayor que 1, se tiene que la parte entera de x es una constante y es constante igual a 1. Claro, pero entonces antes de tomar límite, esto nos queda el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x entre x menos 1, todo eso elevado a 0. Pero un número elevado a 0, eso es la constante 1. O sea que aquí tenemos el límite de una constante, el límite cuando x tiende a 1 más de 1, que nos quedaría 1. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa cuando calculamos el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda de x entre x menos 1, todo eso elevado a la parte entera de x menos 1? Que del mismo modo, a partir de un cierto término x menor que 1, resulta que la parte entera de x es constante, y es constante igual a 0. Luego, en realidad, esto es como el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x entre x menos 1, todo eso elevado a 0 menos 1. Pero como está elevado a 0 menos 1, que esto es simplemente menos 1, invertimos el orden de la fracción. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 1 menos de x menos 1 partido por x. Que esto sería igual 1 menos 1 es 0, dividido entre 1, que nos queda 1 menos 1 entre 1, que es igual a 0. Claro, pero resulta que los límites laterales no coinciden. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Como no coinciden los límites laterales, tenemos que no existe el límite cuando x tiende a 1 de la función x entre x menos 1, todo eso elevado a la parte entera de x menos 1. Y con esto tenemos listo este ejercicio. Vamos ahora al siguiente ejercicio, que es también uno con funciones, igual que en el otro examen. Me piden estudiar la continuidad y la continuidad uniforme de esta función definida en intervalo pi medios pi como esta función a trozos. Como aquí tengo una tangente, recordemos el comportamiento que tiene la tangente cerca del pi medio. Es decir, recordemos que el límite cuando x tiende a pi medio por la izquierda de la función tangente de x es igual a más infinito, y que el límite cuando x tiende a pi medio por la derecha de la tangente de x es igual a menos infinito. Por lo tanto,
para estudiar o para ver la continuidad en x igual a pi media, solo estudiamos un límite lateral. Es decir, solo vamos a calcular el límite cuando x tiende a pi media por la derecha de la función f de x. ¿Y por qué no la hacemos por la izquierda? Pues porque mi función está definida hasta el punto pi medio y a la izquierda del pi medio no está definida, entonces no hay nada que tengamos que estudiar en realidad. Realmente este concepto de continuidad se llamaría realmente continuidad por la derecha, pero podemos sobreentenderlo como simplemente continuidad. Y entonces aquí sustituimos y nos queda el límite cuando x tiende a pi media por la derecha de la función elevada a la tangente de x menos 1 entre elevado a la tangente de x más 1. Claro, ¿qué ocurre aquí? Como la tangente de x en pi medio para la derecha tiende a menos infinito, nos quedaría elevado a más infinito que 0. O sea que esto sería 0 menos 1 entre 0 más 1. Que es precisamente menos 1, que es lo mismo que lo que vale la función en el punto pi media. Luego, f de x es continua. Si queremos ser más precisos, podemos poner por la derecha en x igual a pi media. Y realmente aquí luego entra otro concepto que es el concepto de continuidad uniforme, que es bastante más complejo que el de continuidad. Pero había un caso especial, y es que cuando teníamos continuidad de una función en un compacto, entonces también obteníamos continuidad uniforme. Y entonces aquí podemos afirmar eso, y es que además, como el intervalo pi media, pi es un compacto en R y F es continua, en dicho compacto entonces podemos garantizar que F es uniformemente continua. Pero ojo, nosotros realmente aquí lo único que hemos visto es que la función es continua en el punto pi medio. No hemos dicho, bueno, en el intervalo abierto pi medio es pi, es decir, ¿qué nota? Falta decir que f es continua en el intervalo abierto menos pi media, perdón, no menos sino pi media, el intervalo abierto pi medio es pi cerrado por ser composición de funciones elementales, que son la función exponencial, tangente y el cociente. Como es continua en todo ese intervalo y además es continua en el extremo izquierdo, entonces continua en todo y podemos afirmar que por ser una función continua en un compacto también es uniformemente continua. Y con esto tenemos listo también este ejercicio. Vamos ahora al último ejercicio distinto, que era el ejercicio de serie. Y aquí nos piden estudiar el carácter de esta serie que tenemos aquí. Entonces, podríamos tratar de estudiarlo bien mediante criterio del cociente o bien mediante criterio de la raíz. Como aquí tenemos a elevado a n y 5 elevado a n, vamos a usar el criterio de raíz. Entonces, usamos el criterio de la raíz. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, pues que vamos a calcular quién sería la raíz enésima de a sub n. Es que no hemos dicho quién es a sub n. Pues a sub n es, obviamente, todo esto que tenemos aquí dentro. Es lo que nosotros vamos a llamar a sub n.
Y entonces nos queda aquí la raíz enésima de n por a elevado a n dividido entre 2n más 1 por 5 elevado a n. Que esto nos queda, entonces, aquí n entre 2n más 1. Todo eso le hacemos la raíz enésima que multiplica a entre 5. Y entonces, como sabemos que la raíz enésima de cualquier polinomio o cociente de polinomio tiende a 1, aquí nos queda 1 por a partido por 5, que es lo mismo que a partido por 5. Entonces, ¿qué sabemos? Que si este límite es menor que 1 es convergente. Es decir, ¿qué sabemos? Podemos afirmar que la serie converge si a partido por 5 es menor que 1. Es decir, si a es menor que 5. Mientras que diverge si a partido por 5 es mayor estricto que 1. Es decir, si la a es mayor estricto que 5. Pero, ¿qué pasa en a igual a 5? Claro que cuando el límite de la raíz nos dice que el límite es 1, no nos da información. Entonces, estudiamos el término general en ese caso. Claro, porque ¿qué le pasa a su n si la a vale 5? Que entonces aquí nos quedaría n por 5 elevado a n entre 2n más 1. Todo eso multiplicado por 5 elevado a n. Entonces el 5 elevado a n se me simplifica con el 5 elevado a n y aquí nos queda n entre 2n más 1. Pero cuando tomamos el límite, cuando la n tiende a infinito, tengo polinomio de grado 1 arriba, polinomio de grado 1 abajo, es el cociente de los coeficientes líderes. Es decir, coeficiente líder de la n, 1, coeficiente líder de 2n, 2. Pero esto es distinto de 0. Y entonces, por la condición natural de convergencia de series, tenemos que no converge en a igual a 5. Luego, la serie converge si y solo si a, como dicen que la a es mayor que 0, la a está entre 0 abierto y 5 abierto. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos el examen con los distintos ejercicios que podíais tener.